Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, este es Encuentro, el programa institucional de la Federación de Trabajadores de la Educación. En la siguiente media hora desarrollaremos los temas más importantes que se han dado en lo educativo, en lo sindical, en lo político y en lo pedagógico. Tercer encuentro de derechos humanos de FECODE integrará el quehacer de 4 equipos de trabajo. En encuentro, un ejemplo doloroso de los miles que vive el magisterio colombiano, con régimen excepcional de salud en el papel, porque en la práctica la inoperancia los arrincona. Para los maestros de Cundinamarca, el plan de choque no resolvió los problemas cruciales de la salud, al contrario, los recrudeció en algunas zonas. Salud, salario y evaluaciones, 3 temas de negociación y lucha del magisterio. FECODE expresa objetivos. Encuentro. El tema de la salud en Colombia francamente es inaguantable, inoperante, insensible, pero en el caso del magisterio es incomprensible porque tiene un régimen especial de salud que lo ampara constitucionalmente. Pues a continuación les contamos un caso que ilustra bastante bien lo que le sucede a los maestros colombianos, donde el sistema no se compadece de lo que ellos sufren. Mi situación actual es que de octubre del 2012 vengo presentando unos síntomas de parálisis del cuerpo, pérdida de la voz, para lo cual me han repetido a neurología y me han realizado una serie de exámenes a los cuales han salido normales. En neurología me remite a toxicología porque el colegio donde laboro está rodeado de unos cultivos de caña, los cuales lo fumigan con un herbicida llamado aniquilamina, que es neurotóxico, para descartar una posible intoxicación por esa neurotoxina. Y Avanzar Médico me contesta que como ese examen no lo hacen en Colombia, que ellos ya no me lo pueden realizar. El caso del compañero es un caso típico de la salud, el padecimiento de la salud que se viene dando a nivel de los maestros, y por lo tanto queremos que el fondo y la fiduprevisora tomen este caso, y le estamos exigiendo a la vez que hagan el examen de toxicología que deben realizarle al compañero en el exterior para mirar las causas reales de su enfermedad. Un maestro enfermo mal diagnosticado no solo evidencia la inoperancia y la desidia con la que los prestadores de salud asumen este derecho constitucional, sino que transfiere el padecimiento a todo el núcleo familiar. Acá colocaron una queja y ellos les respondieron que ellos ya no podían hacer nada, o sea, como evadiéndose de esa responsabilidad, les respondieron que ya no podían hacer nada, que eso, o sea, y como que le dieron fue otro dictamen. Al gobierno departamental le exigimos que haga el estudio del panorama de riesgo de esta institución frente a este herbicida con el que están fumigando los cañadurzales en el Valle de San José. Nuestro programa estuvo presente en el primer encuentro de veedores de salud de Cundinamarca. Además de las quejas sobre el mal servicio de salud, se escucharon las típicas justificaciones de por qué esto se presenta. Nos están cubriendo apenas 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde, 2 días a la semana, lo cual no da la cantidad de pacientes que este centro atiende allí, porque son más o menos 1.100 usuarios los que asisten allí a este centro médico. Un punto que ha sido muy criticado, que ha bajado mucho la prestación del servicio respecto a la calidad, y este es el momento en que implantaron el servicio de medicina familiar,
porque los pacientes no tienen acceso directo a los especialistas. Estas son algunas de las denuncias que se escucharon en el primer seminario de veedores de salud en el departamento de Cundinamarca, con la presencia de los secretarios de salud de los 117 municipios, en el que se evidenció que el plan de choque, finalizado en el mes de octubre del 2013 por la FIDU Previsora para resolver problemas de citas, especialistas, cirugías atrasadas, medicamentos y medicina preventiva, hasta ahora en algunas zonas es inoperante, aunque para la representante legal de la UT Médico la historia es otra. Nosotros llegamos a un porcentaje más o menos de un 84 a 90%, no se llegó al 100% porque hubo mucha dificultad en conseguir algunos docentes, habían direcciones cerradas, hubo docentes que no aceptaron la cita asignada para la fecha que nosotros la teníamos, rechazaron el procedimiento para la misma fecha, o las condiciones de salud en su momento no permitían hacer el procedimiento que se debía realizar. Entonces por eso no se llegó al 100% de la ejecución como tal, más sí se gestionó absolutamente el 100%. Lo cierto es que las quejas crecen, las demandas en salud se aglomeran y los casos como el del profesor Sergio Augusto se vuelven una estadística porque solo se habla de balances, diagnósticos y monitoreo. Lo real es que se requiere con urgencia una ley en materia de salud que restablezca el derecho, que reconozca particularmente el régimen excepcional del magisterio y sancione a quienes especulan y no cumplen, como en este caso. El magisterio colombiano viene en una lucha por 3 objetivos. El primero de ellos es la salud, porque tiene un modelo muy bueno, pero ha sido mal implementado por el gobierno y la FIDU Previsora. El segundo tema es el salario, que ha recibido muy bajos incrementos en los últimos años y no se cuenta con uno que sea profesional. Y el tercero, las evaluaciones, porque no se consideran diagnósticas, sino un castigo. Salud, dinero y adiós a la evaluación son más que palabras para desear a alguien en la medida en que representan objetivos trascendentales para el magisterio colombiano en este 2014. El tema de la salud. Estamos recalcando al gobierno nacional, en cabeza de la ministra de Educación, la exigencia del cumplimiento de los contratos y que se materialice en el cumplimiento a carta cabal de los pliegos de condiciones suscritos entre el gobierno y los operadores de la salud. Nos cansamos de las dilaciones que hay de los planes de choque y hoy le estamos diciendo al gobierno nacional, o se resuelve el tema de salud de fondo o los maestros y maestras de Colombia estamos dispuestos a irnos a un paro para que se resuelva de fondo este tema. El dinero que ganan los maestros es ínfimo, inferior, tan mínimo como el que se destina a inversión, como la semilla del bonsái, mientras las responsabilidades y las cargas son máximas. Este año el aumento ni siquiera llegó al 3%. Estamos también planteando al presidente de la República la necesidad de que se revise el salario de los maestros y fíjese que hoy es tema de campaña de los distintos candidatos a la presidencia. ¿Cuántos gobiernos han transcurrido? Y por el contrario, cada vez se ve más menguado el salario de los maestros y maestras de este país. Y la voluntad expresa de un estatuto único de la profesión docente, pero un estatuto que dignifique, que reconozca socialmente el papel del pedagogo en el ejercicio de la educación para ofrecerle a nuestros niños y niñas un proceso de calidad. Finalmente es necesario un estatuto que contemple los derechos de los educadores y elimine la evaluación de competencias. Un estatuto en donde no haya una evaluación de competencias, porque es que la formación ética y profesional de un maestro ya reconoce su identidad a través de un concurso de ingreso para el ejercicio docente. Creemos que son elementos fundamentales si es que realmente hay voluntad para dignificar y revalidar la calidad del proceso educativo. Movilización, lucha y hasta un paro son los costos que el magisterio está dispuesto a asumir para alcanzar los 3 deseos: salud, dinero y adiós a la evaluación, para acorchar e impedir su promoción. Los próximos 2 minutos son para el profesor Nelson Alarcón, secretario de Asuntos Jurídicos, quien le tiene un informe al magisterio colombiano. Muy buenos días, un saludo muy cordial y fraternal a todas las maestras y maestros de Colombia. En el transcurso de esta semana sostuvimos diferentes reuniones con la FIDU Previsora, los auditores contratados por la misma, el viceministro y la ministra de Educación, en las cuales llegamos a importantes conclusiones. Primero, hoy el servicio médico asistencial está en una profunda crisis a la cual
el Comité Ejecutivo ha notificado al Gobierno Nacional que si no se dan prontas soluciones, en menos de 15 días nos iremos a un paro nacional indefinido. Segundo, también estamos en la situación de cómo conciliar las diferentes demandas que hoy tiene el Fondo de Prestaciones a través de la fiduprevisora frente a la moratoria en el pago de las cesantías, ya que hoy asciende a más de 800.000 días moratorios en sanción. Por esto el Gobierno Nacional ha determinado establecer un acto administrativo en el cual ordena a las diferentes situaciones para que se pueda hacer una conciliación y se pueda pagar directamente. Y como tercer elemento, el próximo 23 y 24 del mes de abril se desarrollará la Junta Nacional, la cual será trascendental para mirar y observar diferentes situaciones y a la vez analizar y tomar las determinaciones frente al problema y a la grave crisis que se viene presentando frente a la prestación del servicio médico-asistencial. Por eso invitamos a los maestros y maestras de Colombia a seguir preparando el paro nacional indefinido en defensa de nuestro modelo de salud y por la exigencia de una buena prestación del servicio médico-asistencial. Buenos días. Evaluar o medir los límites de la prueba PISA es el tema central de la edición 102 de la revista Educación y Cultura. Un debate productivo sobre el sentido y significado de esta política internacional. Un debate que orienta a la comunidad educativa y a la sociedad. Un debate desde las diferentes posturas de reconocidos investigadores en el campo de la educación y la pedagogía. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. Quiero educación con calidad. Por eso los maestros deben tener salario digno, una excelente atención en salud, un estatuto docente que garantice la estabilidad laboral. Apoyemos a los maestros. FECODE reclama justicia. Quiero educación con calidad. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. El proyecto educativo institucional es el sello particular de cada institución educativa. Lo creó la Ley 115 de 1994, pero luego recibió duras contrarreformas que lo han golpeado y lo han debilitado. Este sueño de la Ley General de Educación involucra a padres de familia, profesores y estudiantes. En ese sentido, democratiza la escuela porque permite que otras voces diferentes al ministerio la construyan. Lamentablemente, leyes posteriores agregaron tragedias y villanos. Una contrarreforma que ha desmontado la misma Ley General de Educación. Entonces, esa autonomía de elaborar su propia propuesta se ha quebrantado con la imposición de una educación por competencia estandarizada que responde más a las exigencias del mercado laboral, de la formación de capital humano y capital cultural, que a las posibilidades de recrearse la escuela en sus relaciones con la comunidad, con la realidad, con las aspiraciones y necesidades de los estudiantes. Se ha quebrado con el recorte de recursos. Cada vez en la escuela hay menos tiempo para pensarse a sí mismo. Las pruebas censales extranjeras y nacionales son otra tijera implacable. Meten las necesidades y cosmovisiones nacionales en camisas que deforman la realidad y presentan al país como atrasado. Las pruebas Saber IFEL, las pruebas PISA, las pruebas TIMSS, que condicionan los currículos a las exigencias de la cultura global del mercado. Estas evaluaciones les piden unos resultados medibles y cuantificables a la escuela
desconociendo las realidades internas de ella, desconociendo todo el trabajo, todo el esfuerzo de la dirección escolar, de los docentes, de los estudiantes, que tiene que ver con otros aspectos muy importantes como la convivencia, como la ética, como los proyectos pedagógicos, que no los evalúa estas instituciones. Todas estas trabas, estos obstáculos, estas ganas de pertenecer a clubes educativos foráneos han enlentecido la posibilidad de un sistema colombiano auténtico, creativo y hecho a la medida de lo que requiere la nación. El profesor Ober Dorado es el segundo vicepresidente de la Federación de Trabajadores de la Educación y en los próximos 2 minutos le cuenta varios datos al magisterio colombiano. En el marco del tercer Encuentro Nacional de Derechos Humanos de la FECODE, hoy seguimos enarbolando la lucha por las banderas de la educación como derecho fundamental, del estatuto docente que dignifique la profesión docente, pero también en cómo la federación se involucra con el movimiento sindical y las víctimas en el país para la reparación colectiva e individual. En ese marco también del trabajo que venimos desarrollando es el compromiso de vida por nuestras víctimas del magisterio, que implica la estructuración de la FECODE en términos de derechos humanos, pero también en llenarla de contenido por la defensa de la vida, porque el gobierno, en términos de todo el proceso de violencia antisindical, asuma la responsabilidad como Estado de lo que le corresponde. Actualmente, la Federación viene desarrollando unos criterios como es el de verdad, justicia, reparación, no repetición, que implica para el movimiento sindical y concretamente para FECODE todas unas garantías de tipo sindical, de tipo político, para poder desarrollar nuestra profesión docente y nuestra actividad sindical. Considero importante este evento por lo que significa para la Federación, por lo que significa para el magisterio en términos generales y el movimiento sindical, por lo que FECODE ha sido el 50% en términos de la violencia sindical, del movimiento sindical, prácticamente violentado en su vida, en el desplazamiento forzado, en constreñimiento psicológico, físico, político, lo que implica para todos nosotros un compromiso de vida por nuestras víctimas. Evaluar o medir los límites de la prueba PISA es el tema central de la edición 102 de la revista Educación y Cultura. Un debate productivo sobre el sentido y significado de esta política internacional. Un debate que orienta a la comunidad educativa y a la sociedad. Un debate desde las diferentes posturas de reconocidos investigadores en el campo de la educación y la pedagogía. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. Quiero educación con calidad. Por eso los maestros deben tener salario digno, una excelente atención en salud, un estatuto docente que garantice la estabilidad laboral. Apoyemos a los maestros. FECODE reclama justicia. Quiero educación con calidad. FECODE realizó el tercer encuentro de derechos humanos los días 3 y 4 de abril. En él buscó integrar el trabajo de 4 equipos: la Secretaría de la Mujer, Derechos Humanos, CEID y Escuela Sindical. El tercer encuentro de derechos humanos de la Federación tiene 3 objetivos fundamentales. Primero, articular la Red Nacional de Derechos Humanos de la Federación a partir de los responsables de derechos humanos de cada uno de las 100 entidades certificadas en educación. Y esa articulación la pretendemos a partir de 2 grandes estrategias, de 2 grandes objetivos. Uno, la campaña nacional, cuyo lema es Escuela, Territorio de Paz,
esta campaña tiene como objetivo que en cada una de las instituciones educativas de este país se discuta el papel de la escuela hoy en el conflicto y mañana en el posconflicto, de lo que llamamos toda la comunidad educativa, vincularla frente a esta gran discusión. Y a esta se le suma la socialización y concienciación de la Ley 48 del 2011, la reparación integral y colectiva de los maestros víctimas del conflicto. Buscar entre todos los compañeros y compañeras docentes de este país cómo aumentamos o elevamos el nivel político, el nivel del conocimiento en lo económico, para que podamos de manera conjunta, los hombres y mujeres de la Federación, dar la pelea de manera concreta contra todo el sistema de explotación que hay, el sistema de opresión, y por la defensa de la educación pública con calidad y al servicio de todo el pueblo colombiano. La centralidad con que FECODE asume la educación sindical, que es nuestro trabajo, educación sindical centrada en procesos de fortalecimiento organizacional, organizativo y de contenidos, de formación política. Por eso las temáticas que estamos implementando, que son la aproximación con rigor académico y político al tema de coyuntura política y económica, la aproximación a las políticas alternativas que construimos desde la Federación no solo para el Ministerio, para los trabajadores del sector, el fortalecimiento a propósito de la Federación como sindicato ya no gremial sino sectorial de todos los trabajadores de la educación en Colombia. Todos estamos trabajando en torno a la defensa de la educación pública, la dignificación de la profesión docente y la construcción de movimientos como el movimiento pedagógico. El tercer encuentro nacional consolidó las tareas específicas para que desde diferentes frentes se fortalezca una red de trabajo integral que redunde en la dignificación de la profesión docente desde lo social, político y sindical. Aquí en Bogotá, la Secretaría de Educación Distrital realizó una encuesta sobre clima escolar y encontró que hay pandillas que son influenciadas por las BACRIN y que generan microtráfico, generan extorsiones, delitos al interior de las instituciones. Hablamos con varios rectores y con el CEID de FECODE para mirar si las medidas que se están tomando son suficientes. La investigación de la Secretaría arrojó que existen 36 pandillas en Bogotá e inciden en venta de drogas, robos y ataques violentos dentro de los colegios. Los rectores creen que falta unión de entidades para encarar esta pesadilla. El problema de la influencia de las pandillas juveniles y el narcotráfico sobre los colegios ha sido constante. Es un problema que cada día va ganando mayor fuerza. Es necesario decir que hay esfuerzos grandes tanto de la policía como de Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación. Lo que nosotros hemos advertido es que no hay un plan conjunto entre todas las entidades, de tal forma que la acción sobre los alrededores de los colegios sea más contundente. El Código de Infancia y Adolescencia no contempla sanciones cuando los menores cometen delitos, lo cual agrava el problema. Cuando ve el joven que no sucede nada cuando comete delitos, que el proceso es muy laxo, que la autoridad no puede hacer nada frente a un delito cometido, pues eso se sigue pegando. Y ya a estas alturas, luego de que eso ya ha hecho un proceso, la gente sabe muy bien a qué tiene derecho. Agrede la autoridad, no hay forma de hacerle entender que cada acto tiene sus consecuencias y sus responsabilidades. 322 instituciones públicas, 195 privadas, 70 con matrícula contratada y 25 en concesión contestaron la encuesta. El parte es que entre 10 y 12% de los escolares sufre acosos. En los nocturnos la situación es más difícil porque realmente se ve con claridad la influencia de las organizaciones de microtráfico y la influencia de lo que llaman las ollas cerca de las instituciones educativas. Y yo pienso que, vuelvo y repito, esto debe ser un actuar conjunto de las autoridades y las comunidades
las organizaciones barriales, las acciones comunales, que pueden señalar los sitios donde se está expendiendo la droga a los muchachos. Los rectores piden más orientadores y psicólogos, profesionales que realmente se requieren en todo el país. Hay que triplicar la planta de personal docente de orientadores. Tercero, que los orientadores no pueden trabajar solos, los orientadores necesitan exigirle a las autoridades locales, al bienestar familiar, a las secretarías de gobierno, a las secretarías de educación. Cuarto, a nivel nacional deben crearse unas unidades especiales para el problema de los fármacos y para el problema de las adicciones. Deben crearse unas instituciones específicas para este tipo de situaciones y que estas instituciones tengan equipos de profesionales interdisciplinarios que desde lo psicológico, lo sociológico, lo académico y lo médico atiendan esta problemática en el país. Y el presidente de nuestra federación, el profesor Luis Gruber Ibarra, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al Magisterio Colombiano. Esta semana que está concluyendo estuvo antecedida de unas reuniones de balance del Ministerio de Educación con la Federación. Y en el tema del balance, independiente que en materia de deudas avanzamos, es evidente que el tema de la salud sigue siendo un tema problemático, un tema difícil que no hemos podido encontrar la solución plena y de fondo, como lo decía el Magisterio Colombiano. Por esa razón, le exigimos al Ministerio como fideicomitante, le exigimos a la previsora y a los prestadores que de una vez por todas se den las soluciones pertinentes para que el servicio de salud se preste como reza en el pliego de condiciones. Pero también le dijimos a la ministra que además del tema de la salud, esperamos sus buenos oficios para que el presidente Santos atienda a la Federación en la búsqueda de resolver nuestra petición en materia de revisar el salario y en materia de la mal llamada evaluación de competencia que afecta la tranquilidad de los compañeros del 1278. Estos temas son los temas objeto de nuestra protesta y le notificamos. Si no hay solución de fondo, nos preparamos para la movilización, nos preparamos para el paro. Y sería el 23 del mes de abril, donde en Junta Nacional tomaremos las decisiones que conduzcan a darle salida a este problema. Pero también es notorio el comportamiento de parte de la previsora en que no genera confianza, que incluso para el pago de los intereses de cesantía, el convenio que hicieron con el Banco Agrario generó en todo el país un ambiente de incertidumbre, yo diría de irrespeto a la dignidad del maestro. Todo lo anterior conduce a que nuestra exigencia de que la administración de la previsora, de una vez por todas, no reúne para nosotros la confianza y esperamos que el Gobierno Nacional tome la decisión de colocar a funcionarios que generen en nosotros la confianza en la responsabilidad que tienen de administrar nuestros recursos, porque quienes están hoy no generan confianza. Y finalizo diciendo que los eventos que organizó la Federación se están desarrollando de manera exitosa en el marco del plan de acción y de allí saldrán tareas que conducirán al fortalecimiento ideológico y de la formación de los dirigentes sindicales para seguir coadyuvando en la unidad y la preparación para la movilización del Magisterio Colombiano. Feliz fin de semana para todas y todos. El tiempo pasó volando, pero les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestra página web www.fecode.edu.co, a través también del canal de este programa en YouTube y por supuesto escuchando la radio revista que sigue en Colmundo Radio. Por ahora yo los dejo y esperamos que la próxima semana Omaira Morales esté nuevamente con nosotros. Hasta pronto. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación.
Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.